Qué importante es este debate el día de hoy, segundo debate de las reformas al Código Orgánico de la Función Legislativa. No puede seguir ocurriendo en la Asamblea Nacional, en el Congreso de la República, lo que hemos visto estos días, de ninguna manera. Y para eso es fundamental que las reglas sean claras y que la ley sea muy precisa para que la Asamblea funcione como tiene que funcionar. Qué importante las reformas que se plantean para que nuevamente el Pleno de la Asamblea Nacional sea quien decide el tema de los juicios políticos. Para que los juicios políticos no se queden guardados en una gaveta durante un año entero. Hay que darles plazo. Los juicios políticos tienen que ser calificados y en 90 días tienen que tener su curso normal. No es posible que en el juego de la política la Asamblea Nacional, que tiene entre sus dos funciones principales, el ejecutar y hacer leyes, y el control político, no pueda cumplir con esa función que es determinante, porque hay un grupo de asambleístas que manejan la Asamblea Nacional que le hacen el juego al gobierno de turno. El equilibrio de los poderes, los pesos y los contrapesos en la política son fundamentales. Y por esa razón, no solo es el primer poder del Estado y la independencia que debe guardar el Congreso de la República, la Asamblea Nacional, con el resto de poderes y particularmente con el Ejecutivo, sino que el funcionario público, el ministro de Estado y el propio presidente de la República saben que es función de la Asamblea Nacional en cualquier momento llamar a un juicio político para rendición de cuentas. El control político tiene que estar directo, no con estas maniobras que hemos visto en estos días que llenan de vergüenza a la Asamblea Nacional, sino que tiene que ser claro, transparente y oportuno. Qué importante lo que se ha comentado, señor presidente, señores legisladores, que el ponente de las leyes no es el dueño de la ley. El ponente de la ley es simplemente el ejecutor, el presentador del proyecto de ley a la Asamblea Nacional, encargado por su comisión, que luego del primero o segundo debate tiene que mejorar, corregirlo, modificarlo y plantearlo. El ponente no puede bajo ningún concepto modificar los textos. No puede bajo ningún concepto modificar los textos como lo hemos visto en varias ocasiones en la Asamblea Nacional. Se tiene que respetar las mayorías, se tiene que respetar las voluntades, se tiene que respetar la democracia, se tiene que respetar la decisión de la mayoría. El ponente no es una autoridad. El ponente, como lo dije, es simplemente un ejecutor, un presentador de un proyecto de ley que no tiene ninguna facultad para modificar texto legislativo alguno, para modificar una ley. Por lo tanto, esto es fundamental y tiene que quedar perfectamente claro. Me quiero referir a dos aspectos fundamentales, señor presidente, señores legisladores. La Asamblea Nacional para el próximo periodo presidencial y para el próximo periodo legislativo no va a ser cambiada, no va a ser reformada. Vamos a ser los mismos 137 asambleístas, porque de acuerdo a la ley, cualquier modificación o reforma política en la que estoy totalmente de acuerdo, que se tiene que hacer una reforma política para disminuir el tamaño de la Asamblea, para que la Asamblea sea más eficiente, guardando, eso sí, algo que es fundamental, la proporcionalidad de la población, para que nadie esté disminuido en cuanto a su representación política. Pero eso, como es un tema que ya lo vamos a discutir más adelante en los próximos días, entonces me reservo, señor presidente, para tocar ese punto. Pero me voy a concretar en lo que va a ocurrir el próximo periodo. Vamos a seguir siendo 137 legisladores. Por lo tanto, es importante que organicemos el trabajo, porque el día que se haga una reforma y la Asamblea sea de 75, 82, 84, los que sean, entonces ahí ya veremos qué es lo que se hace con las comisiones, cómo se organizan, cómo se fusionan y cómo se vuelve a hacer el trabajo de la Asamblea eficiente. Pero hoy debería funcionar de la siguiente manera, señor presidente, y sugiero lo siguiente. Hay 13 comisiones legislativas permanentes. Cada comisión legislativa debe tener 11 miembros, serían 133, para que cada miembro, para que cada legislador
pertenezca a una comisión para que haga su trabajo, para que no haya este cruce de intereses que hemos visto, que el uno va por aquí, que el otro va por acá, que si asisto, que no asisto. No, todos asisten, todos son parte de una comisión legislativa permanente. 13 comisiones, un legislador por comisión, 133, todos están ahí. Usted me va a decir, faltan 4, sí. Los otros 4 son los representantes alcaldes, que tienen una función específica. Y entonces ahí están los 137 legisladores, todos con oficio, todos con representación, todos con responsabilidad. Y evitamos el cruce de funciones, que esto es fundamental para la buena marcha del próximo periodo legislativo hasta que se haga la reforma correspondiente a la Constitución y, si es indispensable, como lo manifiesto, achicar el tamaño de la Asamblea para que funcione. Y finalmente, señor presidente, señores legisladores, no he escuchado ni a la comisión ni en el informe, porque no está escrito en el informe, ni tampoco he escuchado a ningún legislador hasta ahora hablar nada, absolutamente nada, respecto al abandono del cargo. Aquí tenemos un problema que se tiene que resolver. Esta asamblea tiene varios asambleístas que desde hace 10 meses no asisten a la Asamblea Nacional y, sin embargo, siguen siendo asambleístas. Entonces, esto no puede continuar, esto no tiene presentación y esto no tiene nada que ver con simpatías o antipatías con nadie. No, simplemente lo que tiene que quedar es perfectamente claro en la estructura y el manejo de la Asamblea Nacional. Considero que sería fundamental, señor presidente, y sugiero que en el artículo 163 del Código Orgánico de la Función Legislativa, que habla justamente de las prohibiciones que tenemos los asambleístas, podamos incluir dentro de las prohibiciones el abandono del cargo, para que justamente por incumplimiento de funciones, del abandono de cargo después de 30 días, que no asiste consecutivamente a la Asamblea Nacional, donde no hay una justificación de enfermedad, de cirugía, de permiso especial, de justificación médica, etcétera, 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 pues se dé un claro abandono y, por lo tanto, al darse este incumplimiento de funciones, queda perfectamente establecido, sin dedicatoria alguna, señor presidente, señores legisladores, el abandono del cargo y, por lo tanto, pues se termina con la función de los legisladores. Esto tiene que quedar claro. Esto no está contemplado dentro del Código Orgánico de la Función Legislativa y, por lo tanto, es fundamental. Esto que ha pasado en la Asamblea Nacional, y es uno de los graves cuestionamientos que hace el pueblo ecuatoriano siempre a la Asamblea Nacional, porque hoy la Asamblea Nacional está cuestionada por cualquier cosa, tiene también que quedar perfectamente claro dentro de su función, dentro de su ley, dentro de su organigrama. Por lo tanto, señor presidente, señores legisladores, solicito que la comisión tome en cuenta este tema del abandono del cargo como una norma fundamental que tiene que dar perfectamente tipificada, y sugiero que sea dentro del artículo 163, donde se establecen las prohibiciones y las condiciones para la pérdida del cargo y la calidad de asambleísta. Señor presidente, señoras y señores legisladores. La intervención del asambleísta por Guayas, César Ron. Él ha expresado que los juicios políticos deben tener un plazo, deben ser calificados y tener su curso normal de tratamiento. Dijo que el ponente de las leyes no es dueño de las mismas, por lo que no puede bajo ningún concepto modificar los